Buenas tardes. ¿Cómo están hoy día? Bien. Algunos están felices, otros están tristes. ¿Cómo están? Ahora los veo sonreír. Qué bueno es sonreír. ¿Sabes que sonreír te hace más hermoso? Por eso hay que sonreír más. Qué hermoso dice que es la cara de alguien que sonríe. Hoy día estamos en el penúltimo mensaje de nuestra serie Alcanzando la Conquista. Vamos a orar y pedir a Dios que prepare nuestro corazón. Oremos. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos estás regalando. Y hoy día que hemos venido aquí, queremos que tú prepares nuestro corazón, que sea una tierra lista para recibir la semilla de tu palabra y podamos realmente disfrutar de los frutos que trae tu palabra. Señor, obra en nuestra mente, en nuestro corazón. Líbranos de toda distracción y ayúdanos a estar listos a lo que hoy nos vas a decir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero comenzar con una pregunta. Y esta pregunta, quiero que estén listos para poder responder la pregunta. Muy bien, pónganla en la pantalla, por favor, mientras yo aprovecho a tomar mi agüita. Muy bien. Sí, te voy a invitar también. Muy bien, dice, ¿cómo la gente reacciona frente al fracaso? Hay diferentes formas de cómo las personas reaccionan cuando experimentan un fracaso. Hay algunos que lo enfrentan de manera de negación. No, yo nunca voy a fracasar. Eso no es un fracaso, es solo un error. Porque le han enseñado que los seres humanos tenemos que ser libres del fracaso. Entonces niega lo que le ha ocurrido. Otros dicen, fracasé por la culpa de ella, fracasé por la culpa de él. Y le echamos la responsabilidad en otros. El ejemplo máximo, nuestros hijos. O tú cuando ibas a la escuela y traías una nota que no era buena. ¿Qué le decías a tu papá? El profesor tiene la culpa, él me odia. ¿No es cierto? Esa era una forma para decir, ¿por qué fracasé en matemáticas? ¿Por qué fracasé en química? Y le echábamos la culpa a otros. Otros, es más fuerte. Yo soy un fracasado y siempre voy a fracasar. Y qué triste, pero se ve así la persona. Y le han enseñado que el éxito le da valor y que el fracaso le quita valor como persona. Qué equivocado. Pero así hay personas como reaccionan ante el fracaso. Y otro grupo, cuando han fracasado, dicen, ¿qué puedo aprender de este fracaso para las victorias del futuro? Y lo triste es que muy pocos son ese porcentaje. Que reaccionan frente al fracaso y dicen, ¿qué lección valiosa puedo sacar de aquí para tener un futuro mejor? Pero la pregunta más crítica no es lo que la gente piensa, sino pongamos la siguiente pregunta. ¿Cómo tú reaccionas cuando experimentas el fracaso? ¿Cómo tú reaccionas cuando estás experimentando el fracaso? Te voy a poner un ejemplo de alguien que tú quizá lo conoces. Messi, el gran jugador Messi, el argentino. Él se sintió tan fracasado que dijo algo increíble en la televisión. Voy a renunciar a ser de la selección argentina. Estaba decidido, tan decidido, porque sintió que fracasó y hizo fracasar a su país, que tomó esa decisión tan fuerte. Dijo, no voy a jugar más. Y varios empezaron a hablar con él y a decirle que ese era el camino incorrecto. Finalmente Messi
desistió de esa idea. Y gracias a eso que él ha celebrado grandes victorias. Pero él tuvo que aprender de sus derrotas. El jugador de fútbol americano Kyle Rowe Jr. dijo: hay muchos caminos para tener éxito, pero hay un camino para sentirte un perdedor. Es cuando fracasas y no miras más allá de tu fracaso. Hay un camino para ser un perdedor: quedarte en tu fracaso. Tienes el camino de sentirte triste, miserable por el fracaso, o tienes el camino de decir: ¿qué puedo aprender de lo que estoy experimentando en este momento de fracaso? Y decir, el fracaso no es el fin del mundo. Y si te quedas ahí, vas a perder la oportunidad de aprender lecciones del fracaso. El fracaso es una caída en la vida donde podemos aprender grandes lecciones, lecciones valiosas para nuestra vida. Pero la clave es cómo ver los fracasos. ¿Estoy escuchando música o es mi... Estoy escuchando música celestial o los ángeles están acá, creo? Muy bien, Thomas Edison dijo lo siguiente. Ponlo en la pantalla lo que dijo Thomas Edison. Él dijo: muchos de los fracasos en la vida lo experimentan personas que no se dan cuenta cuán cerca estuvieron del éxito cuando decidieron darse por vencido. Thomas Edison, que buscó mejorar la bombilla, pues él experimentó el fracaso. 1000 veces trató de mejorar la bombilla y 1000 veces fracasó. Y alguien le preguntó: si tanto estás fracasando, ¿por qué no renuncias a esto? Y él dijo: eso no es un fracaso. Solo eso me ha dado 1000 formas de saber cómo no hacer la bombilla. Qué diferente cómo tú puedes ver el fracaso. Si él falló 1000 veces y al final encontró el camino para un gran invento, tú con un fracaso te sientes que el mundo ya terminó, ¿no? Y él 1000 veces cayó, pero se levantó. ¿Sabes? La vida está compuesto de momentos de victoria, pero también la vida va a tener momentos de derrota. La vida va a tener momentos de éxito, pero también la vida tiene momentos de fracaso. La pregunta es: ¿cómo puedo enfrentar de manera saludable el fracaso que voy a experimentar en la vida? Hoy vamos a ver cómo Israel, de un gran éxito que logró, cayó en un terrible fracaso. ¿Y qué lecciones aprendió de ello? Estamos basado este mensaje en Josué capítulo 7 y capítulo 8. El pueblo, quedamos el domingo pasado, el pueblo de Israel conquistó Jericó. Un alumno aplicado en todo. Conquistó Jericó de una manera aplastante. Y celebraron, hicieron una fiesta a lo grande. Si pudieran, hubiesen traído mariachis, hubiesen comida deliciosa. Una gran celebración. Celebraron la victoria, quizás hasta con lágrimas, quizás con aplausos, quizás abrazándose. Y alguien que estaba en esa celebración, ¿sabe quién fue? Rahab. Porque ella había sido liberada también de Jericó y todos los que estaban en su casa. Y ella se unió a la celebración. Hemos tenido una gran victoria. Hemos logrado un gran éxito. Y el pueblo de Israel estaba celebrando la gran victoria. Los arqueólogos afirman que Jericó tuvo que experimentar como algo, como un terremoto para que los muros caigan. Lo que ellos no saben es que el poder de Dios hizo que los muros caigan de Jericó. Y así logra el pueblo de Israel conquistar la gran conquista de Jericó, el primer pueblo. Pero algo que no vimos el domingo pasado por el tiempo fue una instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel cuando iba a entrar a Jericó, y hoy día lo vamos a ver. En Josué capítulo 6, versículo 18 dice lo siguiente. Dios le habla al pueblo de Israel y le dice lo siguiente:
no vayan a tomar, ¿qué dice la palabra ahí? Nada. En hebreo, esta palabra significa nada. Nada de lo que ha sido destinado al exterminio para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro de exterminio y de desgracia, fracaso. Yo los quiero liberar del fracaso. No cometan esto. No permitan que la codicia entre en su corazón y tomen algo que no quiero que lo hagan. Y esa era la instrucción que Dios les da. Y es interesante porque en hebreo, cuando le dice no vayan a tomar nada, Dios le está diciendo no vayan a ser infieles conmigo. Qué fuerte lo que Dios le está diciendo. No era solo que iban a tomar algo, sino que iban a dañar su relación con Dios. Iban a lastimar una relación hermosa, preciosa que habían experimentado con Dios. Iban a traer infidelidad con Dios. Lo único que Dios les había dicho es todas las cosas de oro, de plata, de bronce y de hierro, lo van a tomar y lo van a poner en la casa de Dios. Ni siquiera eso era para Josué, ni para los generales, ni para el pueblo de Israel. Nadie de ellos podía quedarse con el botín de Jericó, que era lo que practicaba cuando alguien conquistaba una nación. Se tomaba el botín, pero Dios les dijo no. Y miremos qué ocurre en Josué capítulo 7. Pasamos de la victoria del capítulo 6 al capítulo 7. ¿Qué ocurre? Mira cómo empieza el capítulo 7. Dice, sin embargo, qué triste palabra, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Sera, ¿qué hizo Acán? Guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Dios había dado una instrucción sencilla y clara, pero aquí aparece un personaje de los israelitas que ve el botín y lo codicia. Y probablemente dice, nadie me está viendo. Pero probablemente también dijo en su mente, todos lo hacen. Quizá otros también están haciendo, ¿por qué me voy a negar a esto? Y empezó a codiciar en su corazón lo que Dios le había dicho que no lo tome. Él permitió que la codicia lo controle. Recuerda algo, una vida íntegra no se da aquí el día de hoy. La integridad de tu comportamiento se da en la calle. La integridad se da en tu día a día. Cuando nadie te ve, es ahí donde Dios espera tu integridad. ¿Sabes? Un joven de papá japonés y mamá colombiana. Curioso, ¿no? Vivió en Japón y vivió en Colombia. Muy diferentes los países. Y el tiempo que estaba viviendo en Colombia, ya era joven, manejaba su coche. Y un día en la noche estaba manejando su coche. Y en América Latina, en muchos de los países de América Latina, cuando ya es muy tarde y aún aparece la luz roja, ¿qué hacen? Se pasan de largo. Y si te detienes, te pueden chocar por atrás. Así que este joven colombiano estaba manejando su coche y vio la luz roja y dijo, voy a pasarme. Nadie me ve. Pero de repente observó que había un hombre parado ahí, pero no lo veía porque estaba de lejos.
Hasta que él está manejando su coche y cuando ya se va a acercar a la luz roja y va a pasarlo, se da cuenta que es su padre, el japonés. Y en ese momento pone el freno y el carro para. Y luego tiene una charla con su padre y le dice: papá, aquí en Colombia siempre pasamos aunque esté rojo. Y además, ¿quién me ve? Y su papá le dijo lo siguiente: yo me veo. Por eso yo no lo hago. No me importa que no me vean. Me importa que yo me veo lo que yo estoy haciendo. Qué tremenda lección le dio este papá a ese joven de lo que es ser íntegro. La integridad no es cuando te ven, porque cuando nos ven, ¿cómo trabajamos? Cuando nos ven, ¿cómo actuamos? La integridad se ve cuando no te ven. Ahí es donde Dios nos llama a vivir vidas íntegras. Volvamos a Josué capítulo 7, versículo 1. Y dice: sin embargo, los israelitas, ¿qué hicieron? Desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Esa desobediencia iba a traer consecuencias, no sobre Acán, porque Acán pudo decir: bueno, es mi problema. Si yo desobedezco a Dios, pues es mi problema con Dios. Pero el problema del pecado es que no es problema de uno. Cuando nosotros pecamos, afectamos no solo nuestra vida, sino afectamos a las personas que están a nuestro lado. Y aún más podemos afectar a los que más amamos. Así de fuerte es el pecado. Y ellos iban a experimentar como pueblo consecuencias de su pecado, de desobedecer a Dios de una manera fuerte. Así que probablemente Acán pudo pensar: este pecado nadie lo va a ver. Es un pecado oculto que nadie lo va a saber. Y puedes tú llevar pecados ocultos que nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Y tú mismo te vas a lastimar. No porque Dios te castiga, sino porque el pecado te lastima. El pecado ha traído una tragedia a la humanidad. Y el pecado hasta el día de hoy trae consecuencias terribles y horrorosas. Y eso es lo que ocurrió. Una mujer poco a poco entró en los casinos. Entró probablemente pensando hacerlo como un juego, hasta que eso se convirtió en algo tan adictivo que no podía salirse. Y empezó inclusive a dar cosas de valor y sacarlo a escondidas. Finalmente hizo que su familia perdiera su casa. Pero no solo le costó su casa, perdió su matrimonio y dañó a sus propios hijos que eran pequeños. Y tuvieron que abandonar la casa y empezar a sobrevivir. Así es el pecado. Poco a poco permitimos el pecado en nuestra vida. Y luego trae consecuencias. Ella pensó: yo estoy yendo al casino, nadie me ve. Pero eso destruyó su familia de una manera horrorosa. Acán había cometido un pecado y Josué no lo sabía. Así que Josué estaba celebrando, estaba todavía con la celebración, con la comida, con la música, quizá todavía experimentando. Y dijo a espías de Israel: vayan ahora a la siguiente ciudad y averigüen y tráiganme todo lo que ustedes saben, el informe. Israel parece que de espías tiene una gran experiencia desde los años, estos son años muy, muy antiguos. Y hasta el día de hoy Israel tiene un servicio de inteligencia muy respetado en el mundo. Así que Josué envió a la siguiente ciudad:
¿Dónde queda esa ciudad? Ahí. Ahí. Se llama la ciudad, ¿sabes cómo se llama? Ahí. Ponle en la pantalla el nombre de la ciudad. Entonces, algunos dicen, ahí. No, ahí se llama la ciudad. Y aquí en esa ciudad vivían 12,000 personas. El nombre de la ciudad significa montón de piedras o colina de piedras. Hay mucho debate de los arqueólogos dónde exactamente está ubicada la ciudad. Pero los espías viajaron de Jericó ahora a la ciudad de Ahí. Vieron lo que tenían que mirar y regresaron donde Josué y como espías le trajeron el informe de los espías. Aquí está Josué, el informe. Y el informe les decía a Josué, este pueblo que ahora nos toca conquistar es pan comido. En América Latina cuando decimos pan comido significa fácil. Y le dice, no necesitas mandar mucha gente, manda de 2,000 a 3,000 del ejército. No canses al pueblo. Mira la soberbia en la que habían entrado. No canses al pueblo. Con 2,000 o 3,000 ya los tenemos. Y Josué, como líder, en lugar de evaluar, escuchó a sus espías. Y en lugar de decir, los espías no me hablan como antes me hablaban. Los espías no me dicen, Dios nos ha dado la victoria. Dios nos ha dado este lugar. Sí, hay resistencia aquí. Sí, hay esto aquí. Pero Dios nos va a acompañar. No dijeron nada de eso los espías. Los espías sacaron de Dios de la escena. Parece que ellos ahora creían que ellos habían conquistado Jericó. Se olvidaron que Dios les había hecho cruzar el río Jordán de una manera milagrosa. Se olvidaron de que Dios había hecho que los muros de Jerusalén caigan de una manera sorprendente y sobrenatural. Y pensaron quizá que ellos habían logrado la conquista de Jericó y que ahora ellos iban a lograr la conquista del siguiente pueblo, el pueblo de Ahí. Y esto es bien importante entender. Una cosa es avanzar con fe y otra cosa es avanzar de manera imprudente. Una cosa es avanzar con fe y otra cosa es avanzar en la vida con soberbia. La soberbia te va a traer a la destrucción. La soberbia te va a traer al fracaso. Una cosa es avanzar con fe y otra cosa es avanzar no escuchando la voz de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Escucharon todo este mensaje donde no mencionaron el arca del pacto, donde no mencionaron a Dios. Quiero que tengas cuidado con algo. Ten cuidado que ahora, el día de hoy, tú has logrado cosas aquí, pero te olvidas que cuando tú llegaste aquí, Dios estuvo a tu lado. Tú te olvidas, nunca te olvides cómo Dios te proveyó, cómo Dios te cuidó, qué puertas Dios te abrió. Y a donde tú has llegado hoy es porque Dios lo permitió. Y eso nunca te olvides. Así que prepararon solo 3,000 soldados. Y fueron rumbo ahí y dijeron, vamos y venimos. Así que llegaron ahí y empezaron a atacar al pueblo de ahí. Y qué triste fue, porque fueron derrotados de forma tan vergonzosa que tuvieron que salir corriendo. Se llenaron todos los de Israel de temor y de pavor y salieron perseguidos por el ejército de ahí. Y llegaron donde Josué con un terrible fracaso. Y este era su primer fracaso en las tierras de Canaán, donde Dios les había dicho, ustedes van a tener todo lugar. Pero aquí el problema fue que ellos se olvidaron, en el éxito se olvidaron que Dios les dio el éxito. Y creyeron que el éxito ellos lo habían logrado. Y cuando Josué escucha lo que ha ocurrido, Josué se quiebra, cae en profunda tristeza, cae en profundo dolor. Y luego de estar en profunda tristeza y caer en la depresión quizá,
Josué empieza a buscar un culpable, porque eso hacemos cuando fracasamos. ¿Quién es el culpable? Y Josué, ¿sabes a quién culpa? A Dios. Y empieza a culpar a Dios del fracaso. Dios le empieza a decir que Él es el culpable de lo que ha ocurrido. Josué no se detiene y piensa, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Qué ha pasado? Porque el fracaso es una oportunidad para detenernos y reflexionar y evaluar por qué ha pasado lo que ha pasado. ¿Por qué ha sucedido lo que ha sucedido? Israel había perdido una batalla, pero no había perdido la guerra. Solo había perdido una batalla. Y aún Dios no los iba a abandonar. Aún en medio del fracaso, Dios iba a obrar en el pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque Dios es especialista de levantar a los caídos. Y Dios iba a hacer eso con Israel. ¿Sabes? Muchos padres quieren enseñar a sus hijos cómo tener éxito. Y está muy bien que lo hagas. Pero también tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo lidiar con el fracaso. Porque te guste o no te guste, ellos van a experimentar el fracaso en su vida. Así que es parte de lo que nosotros como padres tenemos que enseñarle. Mira lo que Dios le dice a Josué en el versículo 10 a 11 del capítulo 7. Y el Señor le contestó a Josué, cuando Josué le está diciendo, tú eres el culpable, Dios, que ha atrevido. Pero así somos de atrevidos. Y eso lo he visto varias veces. Y el Señor le contestó, ¿qué le dice a Josué? Estaba en el piso Josué. En el piso, triste, deprimido, y luego en el piso culpando a Dios. Y Dios le dice, levántate. No se lo dice suave, ¿eh? Se lo dice con voz firme, levántate. ¿Qué haces allí postrado? Los israelitas, ¿quién es la causa de este fracaso? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han, ¿qué cosa? Apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido. Nadie lo ve. Nadie me ve lo que estoy haciendo. Nadie se va a enterar de lo que estoy haciendo. Y eso es lo que Acán pensaba que iba a ocurrir. Y Dios le revela a Josué dónde está la causa del fracaso del pueblo de Israel. Nadie puede esconder sus pecados de Dios. Nadie puede creer que puede engañar a Dios. Algunos inclusive, he escuchado personas que como la iglesia de hoy predica acerca de la gracia de Dios. Pablo habla de la gracia de Dios en todo el Nuevo Testamento. Algunos usan el mensaje de la gracia de Dios para decir, Dios es gracia, así que Dios tolera mi pecado. Tremenda mentira que gente cree. Cree que podemos tolerar el pecado, que la gracia hace que toleremos, que Dios tolere el pecado. Algunos creen que está bien vivir en convivencia. Otros creen que pueden vivir hablando mal de otros. Otros creen que pueden vivir viendo pornografía. Otros creen que pueden vivir en algunos vicios. Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 15 lo siguiente. Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, puedo pecar, puedo vivir, ya Dios me salvó y estoy bajo la gracia, así que yo puedo vivir como quiera. De ninguna manera, dice Pablo. Y si te sigues dudando, léete todo Romanos 6. De ninguna manera. La gracia no te da licencia para pecar. La gracia te lleva al arrepentimiento. La gracia te lleva a la confesión de pecado. La gracia te lleva a acercarte a un Dios santo.
que anhela que tú vivas en santidad. Y en Josué capítulo 7, versículo 21, Acán dice algo. ¿Qué dice? Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia. No solo vi eso, vi 200 monedas de plata. Piensa cuánto era en esa época. Y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces lo escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí debajo de todo. Así que él escondió el botín y pensó que nadie lo iba a descubrir. Pero ese pecado salió a la luz. Y lo triste de Acán, ¿sabes cuál fue? Que Acán no confesó porque se arrepintió. Acán fue descubierto y no tuvo otra más que confesarlo. No fue porque él dijo, tengo algo que decir. Dios lo reveló. No tengo el tiempo para leer todo el pasaje. Léete Josué 7 y 8 antes de dormir el día de hoy. Es una historia maravillosa. Y Dios te llama y me llama al arrepentimiento si hay algún pecado en nuestra vida. Recuerda, el pecado no es algo que solo te va a afectar a ti. El pecado va a afectar a las personas que te rodean. Pero si tú te arrepientes de corazón, no como Acán, cuando te descubren, sino de corazón ahora, Dios va a levantarte. En el terrible fracaso que tuvieron los israelitas, aprendieron lecciones valiosas para su vida. Así que muchos no queremos fracasar, pero cuando fracases en tu vida espiritual o en tus planes que tienes personales, es un momento para evaluar por qué ha sucedido lo que pasó. Un fracaso que no evalúas es un fracaso que vas a repetir en tu vida. Un fracaso que no evalúas es un fracaso que vas a repetir en tu vida. Israel aprendió la lección. La victoria sin Dios es imposible. Sacamos a Dios del escenario y vino la derrota de manera total. Así que aprendieron la lección. Mira lo que dice Josué capítulo 8, versículo 1 al 2. Dice, el Señor exhortó a Josué. Y mira lo que Dios ahora le dice a Josué. Le dice, no tengas miedo ni te acobardes. Qué interesante. Toma contigo a todo el ejército, no solo a 2,000 y a 3,000. Toma a todo el ejército y ataquen la ciudad de ahí. Yo, dice Dios, les daré la victoria sobre su rey y su ejército. O sea, victoria total. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como lo hiciste con Jericó y con su rey. La misma victoria que tuviste con Jericó, la vas a tener ahora con ahí. Pero interesante lo que Dios le dice a Josué. ¿Qué le dice? No tengas miedo. ¿Qué pasa cuando cae alguien en el fracaso? Tiene miedo. Ya no lo voy a hacer otra vez porque voy a fracasar. Y el temor te puede apoderar de ti y te va a impedir a que tú avances por miedo al fracaso. Y Dios les dice, lo primero que tienes que hacer para levantarte del fracaso es ¿qué? Es ser libre del miedo. Ese es lo primero que tienes que hacer. Si quieres triunfar sobre tu fracaso, lo primero que tienes que hacer es tratar el miedo que está en tu corazón y sacarlo de ahí. Porque el miedo no te va a permitir tener victoria sobre el fracaso. Bien interesante porque 70 veces en el Antiguo Testamento, 70 veces Dios te dice no tengas miedo. ¿Cuántas veces? 70 veces. No tengas miedo. No dejes que el temor se apodere de ti.
líbrate del temor en el poder de Dios. En segundo lugar, Dios le dijo a Josué, la victoria yo te la doy. Y aquí Josué entendió la lección. La victoria no depende de nosotros. El éxito no depende de mis grandes habilidades, de mi gran inteligencia, que Dios te lo ha dado. El éxito depende de Dios totalmente. Y eso es algo que siempre debemos recordar. Dios le da su estrategia y le dice, vas a hacerle una emboscada ahí. Qué importante es seguir los planes de Dios y no nuestros planes. Mira lo que dice Josué capítulo 8, versículo 18. Entonces el Señor le ordenó a Josué, acá no le da una sugerencia, sino le da una orden. ¿Y qué le dice? Apunta hacia ahí ¿con qué? Con la jabalina que llevas, pues en tus manos entregaré la ciudad, y así lo hizo. Ahora, la estrategia que Dios le da a un militar como Josué es: toma la jabalina, que él sabía para qué se usa la jabalina, era una arma para atacar, pero acá no lo va a usar como arma. Le dice, apunta hacia ahí con la jabalina. ¿Ok? Apunta hacia ahí con la jabalina. Y entregaré la ciudad. ¿Qué estrategia más ilógica para seguirla? No, la jabalina no era una herramienta mágica que le iba a dar la victoria, pero él tenía que obedecer lo que Dios le decía, aunque no lo entienda. ¿Sabes? Cuando Dios te diga algo que tú no entiendas, tu parte, mi parte, no es entender. Mi parte es obedecer y seguir lo que Dios me dice. Porque cuando yo obedezco, aunque no lo entiendo, aunque no lo comprendo, yo estoy pisando el terreno de la bendición y del cuidado de Dios. Porque Dios se encarga de darte la victoria. Así que cuando Dios te dice, más bienaventurado es dar que recibir, la cultura nos dice todo lo contrario. La cultura en la que vivimos nos dice, la dicha está en acumular, la dicha está en recibir, no en dar. Pero Dios nos dice todo lo contrario. La dicha de la vida consiste en dar, consiste en ser generoso con otros. Josué aprendió esa gran lección y mira lo que dice el versículo 26. Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía su jabalina, que era una espada corta, hasta que el ejército israelita exterminó a todos los habitantes de ahí. La jabalina simbolizaba que Dios les iba a dar la victoria, que la presencia de Dios estaba con ellos. Y con eso ellos iban a poder conseguir la victoria. Quiero que entiendas algo en esta tarde. Los fracasos, ponlo aquí en la pantalla, los fracasos te guían a rendirte a Dios y a alcanzar la conquista. Los fracasos no te ponen un letrero de fracasado. Los fracasos hizo con Josué que se rindiera a Dios, que reconociera que había pecados en ellos, que tenía que sacar ese pecado del pueblo. Y cuando hicieron eso, Dios les dio la victoria. Así que cuando haya un fracaso en tu vida, recuerda, el fracaso te está guiando a que te rindas totalmente a Dios para evaluar tu vida, para evaluar qué pasó, para evaluar lo que ocurrió. Y si hay un pecado en tu vida, para que te arrepientas de ese pecado, lo confieses al Señor y recibas su gracia en este día. Los israelitas perdieron una batalla, pero ganaron la guerra. Solo perdieron una batalla.
yo no sé cómo te encuentras el día de hoy tú acá. Quizá te sientes un papá fracasado. Quizá te sientes una mamá fracasada. Quizá te sientes una persona fracasada. Quizá te sientes un trabajador fracasado. No lo sé. Pero ese miedo que el fracaso ha llegado a tu vida te está dominando y no te está dejando ser libre para experimentar las nuevas conquistas que Dios quiere que logres en tu vida. Pongámonos de pie. Chuck Colson fue una persona que ocupó un alto cargo en la política de Estados Unidos. Era aquel que estaba a la mano derecha del presidente Nixon. Logró el éxito más alto que él podía lograr en su carrera política. Pero tristemente cometió pecados, fallas, errores, que pensó que nadie lo iba a saber. Pero lo que él hizo salieron en los periódicos. La vergüenza fue ante la nación y ante el mundo. Y eso lo llevó a la cárcel. Y en la cárcel él experimentó lo que es el fracaso. Del éxito al fracaso más profundo. Alguien le habló de Jesús y le dijo cómo Jesús quiere llegar a su vida y ser el Señor y Salvador de su vida y sacarlo de ese fracaso. Y él aceptó a Jesús. Y después de aceptar a Jesús, lloró y lloró y lloró. Un hombre fuerte, un hombre de militar, un hombre de la política, cayó ante los pies de Dios y se rindió totalmente a Dios. Pero fue a la cárcel. Y estando en la cárcel, Dios puso algo en su corazón. Vas a levantar un ministerio para ministrar a la gente que ha caído en el fracaso como tú. Vas a levantar un ministerio que va a ministrar a la gente de la cárcel. Y él creó ese ministerio. Tiene ese ministerio 4 décadas. 4 décadas que la vida de Colson ha impactado a mucha gente que está en la cárcel sintiendo que su vida se acabó, sintiendo que su vida fracasó, sintiendo que perdieron a sus hijos, sintiendo que perdieron su matrimonio, sintiendo que perdieron todo lo que le habían logrado en la vida. Y ese ministerio ha rescatado mucha gente y ha tocado a mucha gente. Porque hubo un hombre que fracasó, pero del fracaso aprendió una gran lección. Cuando uno se rinde totalmente a Dios en el fracaso, Dios te levanta y te usa de una manera grande. Cuando uno se arrepiente, Dios te levanta y te da una victoria grande. Así que hoy no vas a salir de aquí pensando que eres un fracasado. Hoy no vas a salir de aquí pensando que eres una mamá que ha fracasado, pensando que eres un hombre que ha fracasado. Dios no quiere eso. Pero inclina tu rostro y busca al Señor. Josué levantó su mano con la jabalina para recibir de la gracia de Dios y tener la victoria. Y hoy en el lugar que estás, si necesitas de la gracia de Dios, ahí en el lugar que estás, levanta tu mano en este momento y dile a Dios: quiero tu ayuda, quiero tu auxilio, quiero aprender de este fracaso que ha golpeado mi vida. No tengas vergüenza, todos fracasamos, pero no somos fracasados. Somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí en el lugar que estás, levanta tu mano. Y si tú aún no has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, hoy
Es tu oportunidad de salir de aquí recibiendo a Jesús como el Señor y Salvador, como lo hizo Colson. Hoy ahí en el lugar que estás, solo dile a Jesús: Jesús, perdona mis pecados. Jesús, te reconozco como mi Salvador y mi Señor. Hoy ven a mi vida, perdona mis pecados. Hazme un hijo, una hija de Dios. Dios está viniendo a tu vida en este mismo momento. El poder de Dios está tocando tu corazón. Y si hoy te rindes a Él, Jesús va a ser tu Señor y tu Rey. Y te va a guiar a caminar en esta vida. Que Dios obre en tu vida. Pero como cristianos no estamos libres de caer en el fracaso. Así que levanta tu mano ahí y dile a Dios: Dios, necesito de ti. Necesito de tu gracia. Necesito, Señor, rendirme totalmente a ti. Si hay un pecado oculto, quiero confesarlo hoy delante de ti, Señor. Si hay un pecado que lo he estado escondiendo, hoy no lo quiero esconder más y quiero revelarlo. No quiero ser como Acán, que hizo un hoyo y que escondió lo que no debió esconder. Hoy confiesa ese pecado porque Dios te quiere perdonar. Dios te quiere limpiar. Dios te quiere sanar. Dios quiere darte una nueva oportunidad para levantarte a la victoria. Pero ahí en el lugar que estás, recibe la gracia de Dios, rindiéndote totalmente a Él. Señor, gracias por esta tarde, Santo Dios. Gracias porque tú eres el Dios de la victoria. Pero tú eres el Dios especialista en levantarnos y en enseñarnos del fracaso. Porque el fracaso tiene lecciones valiosas para la vida. Y que aprendamos, Señor, que cuando caigamos en el fracaso, no nos pongamos la etiqueta de fracasados. Porque no lo somos. Hemos perdido quizá una batalla, pero no hemos perdido la guerra. Porque tú nos has prometido la victoria total, Señor. Gracias, Señor. Obra en cada papá que está acá. Obra en cada mamá que está acá, que lucha con sentirse fracasado. Obra en cada joven que está aquí, que lucha con sentirse fracasado. Obra en cada matrimonio que está acá, que lucha con sentirse que ha fracasado. Obra en cada persona, Señor, que nos está viendo por las redes sociales y que están luchando con el fracaso. Padre, que aprendamos lecciones valiosas para levantarnos y caminar con tu gracia y con tu poder. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en cada vida, en cada matrimonio, en cada hombre, en cada mujer y en tu iglesia que has levantado. En el nombre de Jesús adoramos a tu nombre. Amén y amén. Que Dios los bendiga a cada uno y damos un gran aplauso a nuestro Dios en esta tarde. Que Dios los bendiga, que tengan una linda tarde. Bendiciones mil.